Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Muy buenos días, 6:21 de la mañana, el 17 de noviembre de 2022. Son los titulares de la mañana. El cielo está muy nublado, el clima está en aproximadamente 20 grados centígrados y la principal noticia del día sigue siendo la que tiene que ver con la contingencia clínica, que ya no se presenta necesariamente en Caracas, pero sí en el interior del país y con más fuerza tanto en Sucre como en el eje andino y del estado Zulia, es decir, en el occidente. Todos estos días han sido incertidumbre por la familia que se perdió en el municipio Obispo Ramos de Lora cuando una crecida de un río se los llevó y ya fue hallado el padre, es decir, la tercera víctima. Ya había sido encontrada la bebé de 3 años, anteayer fue encontrada la señora de 29 años y hoy fue encontrado lamentablemente el padre. Así lo dice la patilla, ya era un cadáver de una tercera víctima de la tragedia por crecida de ríos en Mérida. Una comisión del Cuerpo de Bomberos de Mérida, al mando del mayor Juan Sosa, localizó el cuerpo de un ciudadano de 38 años de edad, identificado como José Daniel Ramos, quien se encontraba desaparecido desde el pasado 11 de noviembre. Ramos, junto a su esposa Joelis Rosalí Ruiz y su hija de 4 años, Ana Aguillón, residían desde hace meses en una parcela de café y ganado en la localidad de Chimomó, propiedad de Ramos. Debido a las fuertes lluvias la tarde-noche del pasado viernes, el río El Tesoro aumentó su caudal y se salió de su cauce, llevándose por completo la casa donde se encontraba la familia. A muchos kilómetros de donde residimos, Movi, El Pino, municipio Caracciolo, Para y Pinedo, era municipio Caracciolo, Para, no el Parra, no el municipio de Obispo Ramos de Lora, me confundí yo. Hallaron la tarde este martes a la segunda desaparecida de la niña de 4 años, encontrada el lunes cerca de ese lugar. En horas del mediodía pasado lunes, el gobernador de la entidad mirandina, Jason Guzmán, informó sobre la localización del cuerpo de la vida de la menor desaparecida en el sector El Tesoro Bajo. No dice dónde se encontró esta nota, dónde se encontró el cuerpo de José Daniel Ramos. En Bolívar, en tanto, la lluvia hace que por enésima vez la troncal 10 se eche 3 al sur de la entidad, la vía que comunica con la Gran Sabana y con Brasil. Un nuevo tramo en la troncal 10 al sur del estado Bolívar colapsó la madrugada este 15 de noviembre. Los 4 tramos que están en pésimo estado son los kilómetros 0, 47, 50 y 70. La situación hace cada vez más complicado el tránsito por esta vía de pobladores, comerciantes y transportistas, ya que esto implica que quedan incomunicados. La foto es bien reveladora de lo que está pasando, ¿no? El diputado del Consejo Legislativo del Estado Bolívar, Carlos Rodríguez, denunció a través de una nota de prensa el colapso de la troncal 10 y el incumplimiento de la Corporación Venezolana de Minería y el Ministerio de Minas en cuanto a la reparación de esta vía que llega hasta Santa Elena de Guairén y permite la comunicación con Brasil. El gobernador Ángel Marcano y los representantes de la CBM y el Ministerio de Minas, además de hacer TikTok en la troncal 10, asumieron públicamente la recuperación de la vía, por lo que cada institución se encargaría de... Añadió que en estos kilómetros, Guasipati, Tumeremo, El Dorado, la vía está severamente afectada, a punto de que se han registrado cierres por 80 horas debido al colapso. CBM puso a circular por la troncal 10 a vehículos pesados para trasladar material aurífero, lo que propició el colapso de la vía. El peso superó la capacidad de la troncal y a esto se le suma la falta de mantenimiento y inversión por muchos años. El pasado 8 de agosto, la Gobernación de Bolívar anunció con bombos y platillos el inicio de los trabajos en la vía internacional. Destacaron que las labores de reparación serían en 4 fases, pero el kilómetro 51 no aguantó a que llegaran a realizarse las reparaciones. Las mejoras del tramo Upata-Guasipati las asumió la Gobernación de Bolívar junto con el alcalde Wilhelm Reyes y la alcaldesa de Piar, Yulibet García. El segundo tramo Guasipati-Tumeremo fue asumido por la Corporación Venezolana de Minería, que dirige el mayor general Carlos Osorio, siempre presente en los grandes acontecimientos deportivos. El tercer tramo Tumeremo El Dorado corresponde al Ministerio de Minas, encabezado por el almirante Williams Cerantes Pinto. El cuarto tramo va desde El Dorado, kilómetro 88, que asumió el Ministerio del Poder Popular del Transporte,
y el último es el kilómetro 88 hasta Santa Elena de Guairén, que dirige el Ministerio de Obras Públicas. Son como 400 kilómetros de vía, una cosa así. Según el gobernador de la entidad, estamos cumpliendo la tarea que nos encomendó el presidente Nicolás Maduro de mejorar la vialidad de entrada al mercado común del sur y el turismo venezolano. Pero 2 meses después, la troncalía sigue siendo un dolor de cabeza para conductores y habitantes de la zona. Tanto cerca de nosotros y con más posibilidad de hacer daño, también se reporta un hundimiento de la autopista regional del centro del túnel de Paracotos, y miren qué miedo de este hueco. Usuarios reportaron este miércoles el hundimiento de la autopista regional del centro a la altura de Paracotos con sentido hacia Caracas. El portal El Tequeño informó en su cuenta de Twitter que el socavón ocurrió en el kilómetro 36, lo que generó tránsito vehicular. El reportero de sucesos del Miro del Barrio indicó en la misma red social que el socavamiento tendría una profundidad aproximada de 8 metros y estaría afectando ambos sentidos de la pista. Permanecerá cerrado el canal rápido de ambos sentidos hasta iniciar obras de reparación, añadió. Agregó que se encuentran bomberos de Miranda, Guardia Nacional Bolivariana y la Policía de Miranda para realizar una evaluación. Y seguimos leyendo información que tiene que ver con el colapso causado por las lluvias en el país, causado por la mala situación de los servicios públicos. En Margarita se vive una situación sumamente complicada, 16 horas de racionamiento eléctrico al día. ¿Cómo va a despegar el turismo en la isla más bonita del Caribe con esto así? Tiene que ver con un tema de un gasoducto. Daniel Rodríguez, profesor de Fe y Alegría en el estado de Nueva Esparta, denunció que habitantes de esta entidad tienen un racionamiento eléctrico de hasta 16 horas al día. Estamos viviendo una situación bastante complicada. De las 24 horas del día, 16 son de racionamiento eléctrico para nosotros, expresó Rodríguez este miércoles 16 de noviembre al programa Punto y Seguimos, transmitido por Radio Fe y Alegría Noticias. Explicó que esta situación se debe a la ruptura de las tuberías del gasoducto general José Francisco Bermúdez, ubicado en Maturincito, municipio de Bermúdez del estado Sucre, el cual provee combustible a las plantas termoeléctricas tanto de esa entidad como de Nueva Esparta. Creo que debido a las lluvias que ocurrieron en tierra firme, parte de las tuberías fueron arrasadas por los torrenciales aguaceros. Es por lo que se presentaron fugas. El profesor de Fe y Alegría dijo que en estos 4 días los racionamientos han aumentado en duración. Al principio los racionamientos eran de 6 horas diarias. Lamentablemente eso ha ido aumentando, primero 8 horas y ahorita sufrimos un racionamiento diario de 16 horas. Aseguró que aproximadamente 500.000 personas se ven afectadas por esta falla el sistema eléctrico, que además afecta todos los ámbitos de la vida diaria, como por ejemplo las colas que se generan para echar gasolina, que las estaciones de servicio no tienen una planta eléctrica para funcionar. Este problema también lo sufren los pescadores, quienes no pueden surtirse de combustible para adentrarse a la mar y así poder pescar. Rodríguez declaró que según información más reciente que le han avanzado los trabajos y que posiblemente entre sábado y domingo se restituya el suministro eléctrico. También afectado por racionamientos el mercado periférico de Maracaibo. Carlos Pérez, comerciante del mercado periférico, ubicado en la avenida La Limpia de Maracaibo, dijo a Radio Fe y Alegría Noticias que los cortes eléctricos les afectan directamente en sus negocios, que la ausencia de servicio ocasiona fallas de conexión en los puntos de venta e impide que los clientes realicen los pagos. Pérez detalló que al presentarse un corte eléctrico inmediatamente dejan de funcionar los puntos de venta. Con las plataformas del sistema bancario y todos perdemos, no podemos vender lo poco que tenemos. Jenny García, vendedora del mercado, expresó que han tenido que desechar los alimentos dañados y han bajado sus ventas producto de los constantes bajones que se registran a diario en la zona. García agregó que los dueños de los negocios como ella sienten miedo a una posible e inesperada explosión de los transformadores con las constantes fluctuaciones. Los comerciantes del mercado periférico exhortaron a las autoridades a tomar cartas en el asunto y que recuerden que el impacto eléctrico afecta el comercio y el desarrollo de la economía diaria. En tanto, en Nueva Esparta también, debía haberlo puesto junto con el de la luz, pero se me saltó una nota. Estudiantes de la UDO, Nueva Esparta, ven clases sentados en el suelo por la falta de pupitres. Ha pasado más de un mes del inicio de las clases presenciales en el actual semestre. De verdad, debo decir que lo de la UDO parece una maldición letona, mano, de verdad.
cuánto daño le han hecho a la Universidad de Oriente. Increíble el daño que le han hecho a la Universidad de Oriente. Ha pasado más de un mes del inicio de las clases presenciales en el actual semestre y desde el Ministerio para la Educación Universitaria no han atendido las autoridades del núcleo Nueva Esparta de la Universidad de Oriente. Uno de los problemas más apremiantes es la falta de pupitres, cuyo déficit estiman en al menos 400 asientos. Lo mantiene a los alumnos de muchas secciones escuchando clases sentados en el piso. Erika García, dirigente del movimiento estudiantil 100% udistas, aseveró que los mismos alumnos han logrado recuperar algunos pupitres, pero con su propio dinero, porque desde el ente ministerial al que compete a resolver la situación se mantiene indiferente. Hay muchas ganas de estudiar, por eso no nos importa escuchar nuestras clases sentados en el piso, afirmó García a su salida de una clase de informática. Además, refirió que lograron recuperar un autobús para el transporte estudiantil gracias al aporte de la gobernación de Nueva Esparta, pero tuvo que ser paralizado por nuevas fallas. Esto ha ocasionado que muchos estudiantes no asistan a clase porque no disponen de dinero para trasladarse en el transporte público. Tampoco está funcionando el comedor estudiantil, lo que también limita la asistencia de estudiantes a ese núcleo universitario. García enfatizó la gravedad de los servicios básicos de agua y electricidad, lo que también limita, los cuales son el fiel reflejo de las distintas poblaciones de la isla de Margarita. Son muy pocos los baños que están disponibles y son exclusivos para el uso de las damas. Los hombres agarramos el monte para hacer nuestras necesidades, acotó el dirigente estudiantil. La revolución nos llevó al siglo XVIII, al siglo XIX. Los hombres para el monte, las mujeres para el baño, eso sí. En imágenes, dice La Patilla, lo de hoy es una crónica de la disolución de Venezuela como sociedad, de verdad, pareciera. Pensionados tomaron las calles de Vargas ante los mínimos ingresos que perciben del régimen. Pensionados y jubilados realizaron un recorrido de más de 1 kilómetro exigiendo al régimen de Nicolás Maduro que mejore sus ingresos tras dedicar gran parte de su vida al sector público del Estado. Lo que perciben en la actualidad no les garantiza una sana alimentación ni medicamentos. Insisten en mantener en las calles hasta lograr dignificar sus ingresos. Y para terminar este bloque, 2 informaciones más. Los trabajadores de DIAN iniciaron paro indefinido por sus derechos laborales. Yo creo que el paro indefinido en DIANCA se arrancó hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no se daban cuenta. ¿Qué hace DIAN? Tiques y astilleros nacionales. Sí sé de qué se trata, ¿no? Pero ¿qué hacen en DIANCA? Como que hacen en Sidoro. ¿Qué hace la gente todo el día acudiendo a Sidoro? ¿Qué hace toda la gente? La gente todo el día acudiendo a Benalú. Me imagino que juega carta, truco, algo así, porque yo no quiero pensar cuándo fue la última vez que un barco ingresó a DIANCA a que lo repararan. De hecho, DIANCA era una empresa que estaba en liquidación al comienzo del chavismo. Bueno, Bogotá se empeñó en rescatarla, en recuperarla, ¿no? Como la venezolana de navegación. ¿Ustedes se acuerdan todo el rollo que armó Chávez porque él quería recuperar la venezolana de navegación? ¿Dónde está la venezolana de navegación? Quién sabe, ¿no? Trabajadores de la empresa DIANCA, ubicada en Puerto Cabello, Estado Carabobo, iniciaron la protesta este 16 de noviembre, rechazó los atropellos y la gestión del contraalmirante Luis Enrique Castillo. Firmaron a punto de corte que los afectados no cumplen ninguno de sus derechos contractuales. Explicaron que hasta los más elementales, incluidos la ley orgánica del trabajo, les fueron violentados, por lo que exigen respuesta a sus demandas. Y vuelvo, perdón, que estén los trabajadores de DIANCA, que tienen todo el derecho del mundo a hacer su protesta, pero yo quiero preguntar a los trabajadores de DIANCA, ¿dónde diablos en este país se cumplen los derechos laborales de alguien? La ley del trabajo desapareció y a uno le dicen a donde uno va a trabajar, cobras por honorarios profesionales si quiere. Si no, no cobras y te vas y ya. O sea, este país, las prestaciones son cosa del pasado. Toda la protección laboral de este país es cosa del pasado. Por cierto, eso sí, se recuperó la retroactividad de las prestaciones sociales, ¿no? Chiste bien malo. Entre las múltiples denuncias, los empleados exigieron la cancelación de las utilidades, el bono de producción y semanas de trabajo realizados, así como la dotación de un informe. Del mismo modo, advirtieron la presencia de irregularidades en DIANCA relacionadas al trabajo tercerizado a empresas contratistas. Vuelvo a acordarme del difunto cuando eliminó la tercerización, porque eso no, la tercerización, eso es un demonio del capitalismo, ahora todo es tercerizado. Porque la realidad es más terca que las leyes, ¿no? Las leyes pueden ser lo que les dé la gana, el papel aguanta todo, pero la realidad es que el mundo va hacia allá y la tercerización es eficiencia.
Se les dijo en su momento, no quisieron escuchar, ¿no? De manera impune, no hay quien le ponga el cascabel al gato ante el desangramiento y saqueo que es objeto de la industria naval de Iranca. En cuanto a las ventas de las chatarras, los participantes en la protesta hicieron un llamado a la Asamblea Nacional, a cuál de las dos, para que visiten las instalaciones y realice un enriquecido conservatorio de la realidad de la industria naval más importante del país. Y mientras todo según monitoreamos, el dictador cubano Miguel Díaz-Canel usa un avión de Conviasa para realizar una gira por Argelia, Rusia, Turquía y China. El régimen de Nicolás Maduro prestó el avión de la aerolínea Conviasa, matrícula lleve 3535, al dictador cubano Miguel Díaz-Canel para que realice una gira por Argelia, Rusia, Turquía y China. El avión despegó de Rabat a las 7:21 de la mañana de este miércoles y aterrizó en Argel, la capital de Argelia, a las 10 de la noche, a la partida de Díaz-Canel en el aeropuerto del general del ejército Raúl Castro Ruz. Acudieron a despedirlo el vicepresidente Salvador Valdés Mena, el primer ministro Manuel Marrero Cruz y otros cabecillas de la dictadura cubana. Como parte de la comitiva viajaron el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, no sé si es Parrilla, los viceprimeros ministros Ricardo Cabrizas Ruiz y Alejandro Gil Fernández, los ministros Rodrigo Malmierca Díaz, Vicente de la Olevi y José Ángel Portal Miranda, entre otros funcionarios. Desde febrero de 2020, Conviasa está sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro por servir logísticamente a las operaciones corruptas del régimen chavista, según dice Monitoreamos. La Venezuela que amanece este 17 de noviembre de 2022. Estos son los titulares de la mañana de RCR 750M. Más tarde o más temprano volveremos a hacer 750M. Jaime Nestares en la dirección de la estación. Julio Pinto en los controles, quien les habla, Pedro García Otero. Hacemos este programa que llega a ustedes como cortesía de Quimédica, alquiler de equipos médicos y del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova. Garantía integral para el bienestar de su mascota. Vamos con más informaciones. Quiero mostrarles ahora un bloque de noticias internacionales relativas a la situación de Rusia y Ucrania. Aparentemente el misil que cayó en Polonia, o los misiles que cayeron en Polonia, no eran rusos. La OTAN apunta que el misil que impactó en Polonia provenía del sistema de defensa ucraniano. Varsovia no ve pruebas de un ataque ruso y renuncia a invocar el artículo 4 de la Alianza Atlántica, que prevé consultas si un país miembro se ve amenazado. La hipótesis de que el misil que impactó este martes en Polonia proviniera de la defensa ucraniana gana cada vez más fuerza. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha declarado este miércoles que es muy probable que la explosión en la aldea de Psevodov, a 6 kilómetros de la frontera ucrania, en la que murieron 2 personas, fuera causada por proyectiles del sistema antiaéreo desplegado por Kiev en el país. Estos habrían sido disparados para defender su territorio de los ataques con misiles de cruceros rusos. Según el líder de la Alianza Atlántica, Moscú efectuó el martes el ataque más intenso con misiles sobre Ucrania desde el inicio de la guerra, bombardeos con los que apuntó sobre todo hacia la infraestructura energética, en lo que puede interpretarse como una represalia por la recuperación de la ciudad de Jersón por las fuerzas ucranianas tras las retiradas de las tropas del Kremlin. Las conclusiones de Stoltenberg, que remarcó que se está llevando una investigación más completa, apuntan en la misma dirección que las han sugerido en las últimas horas otros miembros de la Alianza Atlántica, como Polonia, el principal afectado, y Estados Unidos, luego de conclusiones basadas en información preliminar. La OTAN no tiene indicios de que se haya producido un ataque deliberado por parte de Rusia, ni de ningún plan del Kremlin para atacar a un aliado de la organización, según ha resaltado el secretario general de la Alianza, tratando de rebajar la inquietud despertada tras el incidente en Polonia. En tanto, Volodymyr Zelensky insiste en culpar a Rusia del misil que impactó en Polonia y pide participar en la investigación. Kiev se aleja de las conclusiones de la OTAN y Estados Unidos pide a Varsovia enviar de inmediato al lugar de los hechos representantes de su gobierno. Que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, piense todo lo contrario que su homólogo ruso no es ninguna novedad. Vladimir Putin sí lo es, en cambio, que el mandatario ucranio se quede solo frente a las sospechas aireadas en público por Estados Unidos y la OTAN, que señalan a Kiev como posible responsable del misil que aterrizó el martes en suelo polaco, matando a 2 personas. No tengo dudas de que ese misil no era nuestro, ha señalado Zelensky este miércoles durante un encuentro con periodistas. Creo que se trataba de un misil ruso, añadido en un tono menos firme que el martes, pero sin alterar su postura, que sostiene sobre informes de militares ucranianos en los que no puede dejar de confiar.
A continuación ha pedido acceso al lugar de los hechos. ¿Tenemos derecho a estar en el equipo de investigación? Por supuesto, se ha preguntado y respondido él mismo. Ucrania no ha aceptado hasta el momento la posibilidad de que ese artefacto sea suyo. Es más, insisten que se trata de un proyectil ruso y que además cuentan con evidencias en las que asentar esa acusación. Al mismo tiempo reclaman a Varsovia que sus especialistas tengan acceso inmediato al lugar de los hechos y puedan cruzar al otro lado de la frontera para participar en la investigación sobre el terreno. En la noche del martes ya afloraron dudas sobre el origen del artefacto que cayó en una explotación agrícola de la localidad de Psevodov, a menos de 10 kilómetros de Ucrania. Pese a los primeros indicios, Zelensky fue categórico al asegurar misiles rusos golpean Polonia. En la mañana del miércoles, el mandatario presidió la reunión del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa en la que de nuevo se ha insistido en la teoría de que Moscú es la responsable de lo ocurrido. Pero mientras esto sucede, Rusia lanza nuevos ataques sobre Kiev y otras ciudades clave de Ucrania. Los sistemas de Zaporizhia derribaron a 2 misiles de crucero sobre la capital. 2 personas murieron en Zaporizhia, mientras que en Dnipro una resultó herida por el impacto de un proyectil y cerca de Odessa varias infraestructuras fueron alcanzadas. Los sistemas de alarma antiaérea de Kiev y otras importantes ciudades de Ucrania han sonado esta mañana. Esto es de hoy, después de que Rusia lanzara varios ataques con misiles sobre el país, informan el jueves medios ucranianos. Rusia lanzó este jueves una nueva serie de ataques en varias regiones de Ucrania que dejaron al menos 2 muertos en Zaporizhia, un herido en Dnipro y varias estructuras dañadas en Odessa, según indicaron las autoridades ucranianas. Detallaron un mensaje en su cuenta de Telegram que uno de los proyectiles ha destruido un edificio residencial de 2 plantas. Hay gente bajo los escombros. Según datos preliminares, 2 han muerto apuntado antes de trasladar sus sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos. Durante la noche, los rusos han lanzado otra vez un ataque con cohetes contra una localidad en la región de Vilnius. Como resultado del impacto de 3 cohetes, han sido destruidas estructuras claves, ha dicho el jefe de la administración militar de Zaporizhia, Oleksandr Starug. Para cerrar este bloque que tiene que ver con Ucrania, la Asamblea de la ONU denuncia la ocupación rusa de Crimea y abusos de los derechos humanos. Una comisión de la Asamblea General de la ONU aprobó este miércoles una resolución que denuncia como ilegal la ocupación rusa de la península ucraniana de Crimea y que condena las violaciones y los abusos de derechos humanos perpetrados contra la población de esa zona. El texto, centrado en la situación de los derechos humanos en Crimea e impulsado por Ucrania y algunos de sus aliados, salió adelante con 78 votos a favor, 14 en contra y 79 abstenciones. En la resolución, la tercera comisión de la Asamblea General exige que la Federación de Rusia ponga fin de inmediato a su agresión contra Ucrania y retire incondicionalmente todas sus fuerzas militares del territorio de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente. Además, hace toda una serie de llamamientos a Moscú sobre la situación en Crimea que ocupó en 2014 y que se anexionó posteriormente. Pasamos a información internacional que tiene que ver con Venezuela. La esperanza renace entre los migrantes venezolanos en México tras el bloqueo del título 42. La esperanza volvió este miércoles a miles de migrantes venezolanos varados en el norte de México después de que un juez federal de Estados Unidos bloqueó el título 42, una medida que implicaba su deportación inmediata. Los venezolanos conocieron del fallo del juez federal Emmett Sullivan, quien este martes describió como arbitrario y caprichoso el título 42, que comenzó a aplicarse en 2020 durante la presidencia de Donald Trump y que se ha mantenido durante el actual gobierno de Joe Biden. Los suramericanos que desde hace un mes están incluidos en el título 42 tras las nuevas restricciones de Washington contra la migración venezolana se mantienen en casas de campañas a las orillas del río Bravo en Ciudad Juárez como manera de presión al gobierno estadounidense. Cientos de migrantes se pusieron de pie saliendo de sus hogares provisionales en la expectativa de que las autoridades de Estados Unidos les indiquen si entra en vigor la medida promovida por el juez. Ha sido tal la movilización que a escasos metros del río, autoridades norteamericanas están alertas resguardando el lugar. Tengo más de 11 meses aquí, he pasado la selva más peligrosa. Esto de que quiten el título 42 es esperanza, declaró AF el venezolano Edison Ritz Mesa. Desde el 12 de octubre hubo un mecanismo humanitario para que los venezolanos pudiéramos cruzar, pero uno de los requisitos más importantes y que nos tiene aquí varados es que debemos tener un familiar en Estados Unidos. Recordó. María Mejía llegó a Ciudad Juárez acompañada de sus hijos de 4 y 6 años, pero su viaje se interrumpió con el anuncio del Departamento de Seguridad Nacional el 12 de octubre pasado, cuando se ordenó la deportación inmediata de venezolanos que lleguen por tierra. Ahora se abre una puerta con el fallo del juez, hay que esperar 48 horas a ver si se cumple la ley.
tenemos esperanza y fe en Dios, ha sido difícil estar aquí con el frío y nos hemos enfermado, las iglesias nos han apoyado con alimentos, relató, mientras que Eduardo Villanueva llevaba más de mes y medio esperando una bendición y gracias a Dios quitaron el decreto, los Estados Unidos se pusieron la mano en el corazón y nos ayudaron, gracias a México que nos ayudaron también. En tanto, introducen legislación bipartidista en Estados Unidos para frenar la minería de oro ilegal de Maduro. La minería y el tráfico ilícito de oro plantean un problema y desafío importante para la seguridad y estabilidad de nuestra región, todo mientras beneficia financieramente al narcorrégimen de Maduro en Venezuela, destruyendo ecosistemas sensibles y causando abusos a derechos humanos en toda la región, dice la Patilla. Los senadores estadounidenses Marco Rubio y Evo Méndez introdujeron un proyecto de ley para prevenir la minería de oro ilícita en América Latina y múltiples países en desarrollo. La legislación requeriría que el presidente de Estados Unidos establezca una estrategia para romper los vínculos entre la minería artesanal y de pequeña escala, al igual que busca bloquear el financiamiento de actores ilícitos, desalentar la minería ASM en áreas ambientalmente protegidas, ayudar a los mineros de ASM a formalizar sus actividades comerciales, aumentar la capacidad de utilizar prácticas ambientalmente sostenibles y apoyar los programas de desarrollo socioeconómico, la creación de capacidad para hacer cumplir la ley y las iniciativas internacionales. 47 minutos, el régimen de Maduro pidió a la CPI que limite la participación de las víctimas en la investigación. Leo de nuevo, el régimen de Maduro pidió a la CPI que limite la participación de las víctimas en la investigación en un nuevo intento por obstruir el proceso en la Corte Penal Internacional, dice Alberto News. El régimen de Nicolás Maduro ha solicitado a la Sala de Cuestiones Preliminares que se limite la participación de las víctimas y los estados denunciantes en la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Además, el régimen solicitó que no se permita la participación en el proceso de los estados americanos que remitieron la situación de Venezuela a la CPI, entre ellos Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú. La CPI desclasificó y publicó en su página web una comunicación en la que el canciller chavista, Carlos Faría, pide que se permita únicamente la participación de las presuntas víctimas debidamente identificadas mediante la presentación por parte de la sección de participación y reparación de las víctimas de un breve informe que resuma sus puntos de vista y preocupaciones específicos de los casos contenidos en la documentación proporcionada por la Fiscalía. La petición busca impedir que las víctimas y sus abogados presenten nuevos elementos y pruebas que sirvan para la investigación por crímenes de lesa humanidad, porque claro, la factura va creciendo todos los días. El documento también solicita que se determine que los estados partes que hayan remitido la situación de Venezuela ante la Corte carecen de legitimación para participar de cualquier forma en el presente procedimiento. Tres informaciones más para cerrar este bloque. El régimen de Maduro sigue sin cumplir el fallo que emitió hace 4 años la Corte IDH en favor de Linda Loaiza. Esta sentencia no abrió ninguna puerta para que el sistema de justicia venezolano hiciera algún gesto reivindicador de su nefasta actuación. En mi caso, denunció Loaiza en un comunicado difundido en Twitter al cumplirse 4 años de la condena de la Corte IDH, que declaró al Estado venezolano responsable por los hechos de tortura y violencia sexual sufridos por Linda Loaiza López Soto, en violación de varias disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Tras 2 semanas de silencio de Jair Bolsonaro, revelaron que el mandatario brasileño está enfermo y recluido en su residencia. El vicepresidente Hamilton Mourão contó que el líder de la ultraderecha padece de erisipela, una afección que le impide dejar su domicilio oficial en Brasilia. Una herida en una pierna, una enfermedad cutánea que le ha producido una herida en una pierna y que le impide dejar su residencia oficial en Brasilia, donde permanece recluido. No puede usar pantalones ni podría presentarse en bermudas, explicó el vicepresidente tras representarle en un acto de entrega de credenciales de nuevos embajadores, entre ellos los de Argentina, Daniel Scioli, y México, Laura Esquivel. Y será esta la misma Laura Esquivel, escritora. Interesante. Y para cerrar este bloque, si no cambia Maduro, yo no voy a cambiar de opinión. La Calle reafirmó que en Venezuela hay dictadura pese a designar nuevo embajador. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, dijo el pasado 15 de noviembre que Venezuela es una dictadura y que su gobierno no cambió de postura pese a la designación de un nuevo embajador. Así lo declaró en rueda de prensa tras participar de la inauguración de la cosecha de trigo en el departamento de Soriano. Nosotros lo único que hicimos fue nombrar un embajador. Tenemos en Cuba, tenemos en otros países. El agregado militar nunca dejó de estar. Teníamos una persona encargada de la embajada que hacía las veces del cargo de embajador. De esta forma, el mandatario recalcó que no cambió nada su consideración sobre la administración de Nicolás Maduro. Expresó que no habrá un acercamiento bilateral con ese país, aunque planteó como posible excepción un vínculo gubernamental. Y uno sabe que en Uruguay
pues están muy preocupados por cobrar todas las deudas que dejó Hugo Chávez, aquellos años en los que el queso uruguayo estaba en todas las mesas venezolanas. ¿Recuerdan eso? Siempre digo que los años de la Pax Cadiviana fueron los años del queso uruguayo. 6:51 minutos, vamos con un momento de publicidad. Quiero hablarles de Equimédica, alquiler de equipos médicos, porque si usted necesita un equipo médico, una cama clínica, un concentrador de oxígeno, un aspirador de flemas para usted, para un familiar, puede alquilarlo en Equimédica con entrega en Caracas y muy pocos requisitos. Si lo necesita para la venta, allí también ahí la entrega ya es a nivel nacional y con empresas de courier o de mudanza según sea el tamaño del equipo. 0412-806-2591, 0412-806-2591, o Equimédica, aquí bajo alquiler en Instagram, porque en Equimédica tenemos todo lo que necesita para la atención del paciente hospitalizado en el hogar. Y hablar del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova en Santa Mónica, más de 30 años de experiencia atendiendo animales de todos los tamaños. Póngalos en manos del doctor Alfredo Cova, que les ofrece los más variados servicios que van desde las cirugías electivas hasta la peluquería canina. 0414-127-7947, 0212-661-1546. En la bonita avenida Arturo Michelena de Santa Mónica, calles Manuel Díaz, Condamaso y Villalba. Allí se encuentra el consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía integral para el bienestar de su mascota. Esta nota habla de docentes, de estudiantes del Estado de Mérida que exigieron la liberación del psicólogo Luis Segovia, detenido, según dice esta gente, arbitrariamente este miércoles 16 de noviembre. Profesores, representantes, estudiantes y exalumnos del Colegio Jardín Franciscano protestan para exigir que el psicólogo de esa institución educativa, Luis Segovia, sea puesto en libertad de forma inmediata, pues consideran que fue detenido injustamente por las autoridades en el estado Mérida. Decenas de personas se manifestaron otra vez con pancartas donde se leían consignas tales como: Luis en libertad, enséñale a tus hijos a decir la verdad. El pasado viernes 28 de octubre, el docente fue llevado al CICPC para ser investigado por presuntos actos lascivos contra 3 adolescentes del segundo año de colegio. Desde distintas organizaciones sociales se ha llevado a cabo la recolección de firmas a favor de la causa de Segovia. Hasta ahora unas 700 personas han manifestado su apoyo y defensa de la integridad del profesional. Según el INAC, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, hay 12 aerolíneas que quieren iniciar conectividad con Venezuela, y esta nota, vamos a esperar que termine de abrir porque se había cerrado. Juan Manuel Teixeira, presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, informó que actualmente hay unas 12 solicitudes de aerolíneas internacionales que quieren conectar con Venezuela y en su debido momento se van a anunciar. Señaló que actualmente se ha normalizado en su totalidad la conectividad aérea nacional, no hay ningún tipo de restricciones. A nivel internacional, destacó que el entramado de conectividad poco a poco se ha ido mejorando. Recientemente fue noticia para todos la apertura formal con Colombia. En sucesos, capturan a 4 implicados por actos sexuales en la Expoferia de Valencia. El gobernador de Carabobo habría condenado los hechos ocurridos, ya que hubo riñas y se cometieron actos lascivos en público. El sujeto de 25 años fue puesto bajo custodia policial por los delitos de ultraje al pudor público, agavillamiento, instigación a delinquir, difusión y exhibición de material pornográfico. Este hombre tiene 25 años, bueno, como dicen por ahí, lo rodaron espichado, lo rodaron sin aceite. Iglesia en Venezuela celebra Semana de la Prevención del Abuso contra Niños, Niñas y Adolescentes. Es muy importante esto con ocasión del Día Mundial de la Prevención del Abuso contra Niños y Adolescentes. La Comisión Nacional de Cultura del Buen Trato, Salvaguarda y Protección de la Conferencia Episcopal Venezolana, integrada también por la Asociación Venezolana de Educación Católica, la Conferencia Venezolana de Religiosas y Religiosos y Cáritas Venezuela, presentan la campaña Prevención de Abusos Sexuales de Conciencia y Poder contra Niños, Niñas y Adolescentes, que se llevará a cabo del 14 al 19 de noviembre de 2022. Y para cerrar justamente sobre este tema, Unión Europea realizará carrera en Caracas en contra de la violencia hacia las mujeres. El jefe de la delegación de la Unión Europea, Rafael Dochao, indicó que esta actividad es una de las que se realizan con el objetivo de unir a las familias venezolanas para alzar su voz por esta causa y decir basta ya de violencia contra mujeres y niñas. Y son las 6:55 minutos, se termina titulares de la mañana, pero quiero tener en este minuto final un recuerdo hacia una querida colega y amiga que ayer abandonó este plano, falleció. Se trata de la querida Ana María Matute, periodista venezolana que hizo una larga y brillante carrera en
entre otros, el Diario de Caracas, el Universal y el Nacional, que fue su casa durante muchos años y donde se desempeñó como editora de opinión durante pues bastantes años. Desde aquí, mis condolencias a sus familiares, a todos sus amigos. Ana María era una mujer extremadamente buena, extremadamente cariñosa y bueno, lamentablemente se la llevó esa maldición llamada cáncer y bueno, desde aquí quiero tener un recuerdo para ella y mi cariño. Era una mujer de aproximadamente mi edad, mi cariño hacia su hija Mariana, hacia todos sus familiares. Que en paz descanse Ana María Matute. 6:56 minutos, 17 de noviembre de 2022. Que este día sea todo lo que ustedes esperan de él. No voy a hablar de Miss Venezuela, tienen un montón de sitios para enterarse de eso. Que este día sea lo que ustedes esperan de él y si Dios quiere nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero.